Abuelo, mis papás van a robarte tu fortuna esta noche después de la cena. Susurró mi nieto Jorge mientras todos estaban distraídos en la cocina. Sus ojos de 9 años brillaban con una mezcla de miedo y urgencia que me heló la sangre. El sonido de los platos chocando contra la mesa del comedor se desvaneció en el fondo mientras procesaba esas palabras que acababan de cambiar mi mundo para siempre. Jorge se acercó más a mi silla, fingiendo arreglar mis zapatos mientras los adultos seguían preparando la cena especial que Lorena había insistido tanto en organizar. Lo escuché anoche, abuelo. Mamá y papá estaban hablando en voz baja en su cuarto. Dijeron que después de cenar, cuando estuvieras cansado, te harían firmar unos papeles para quedarse con todo tu dinero. Mi corazón se detuvo por un momento. 75 años de vida, 40 de matrimonio con mi querida Silvia que descansa en paz, y jamás pensé que escucharía algo así de boca de mi propio nieto. La casa que había construido con mis propias manos parecía de repente más fría, más extraña. Los cuadros en las paredes, las fotos familiares, todo se sintió como si perteneciera a otra vida. ¿Estás seguro de lo que escuchaste, mijito?, le pregunté con la voz más calmada que pude encontrar, aunque por dentro se desataba una tormenta de incredulidad y dolor. Jorge asintió con solemnidad, esa seriedad que no debería existir en un niño de su edad. Sí, abuelo. Papá dijo que tenían todo preparado, que solo necesitaban que firmaras y que después dijeron algo de una casa para viejitos. Las palabras se clavaron en mi pecho como dagas filosas. Una casa para viejitos. Después de construir una fortuna de más de $2 millones trabajando día y noche en mi empresa de construcción, después de darles una vida cómoda a todos, después de pagar la universidad de Lorena y ayudarla con la casa donde ahora vive con Fabiano, esta era su manera de agradecerme. Desde la cocina llegaba la risa de Lorena, esa risa que antes me llenaba de alegría y que ahora sonaba falsa, calculada. Papá, ven a sentarte que ya casi está todo listo, gritó con esa dulzura exagerada que había estado usando las últimas semanas. Ahora todo tenía sentido. Las visitas más frecuentes, las cenas especiales, los abrazos prolongados, las preguntas sobre mis cuentas bancarias disfrazadas de preocupación filial. Jorge me tomó la mano con sus deditos pequeños y cálidos. Abuelo, no dejes que te hagan daño. Tú eres el único que me entiende de verdad. Sus palabras me devolvieron algo de fuerza. Este niño, mi nieto, era la única persona en esta casa que realmente me amaba sin condiciones, sin intereses ocultos. Era el único que se preocupaba por leerme cuentos cuando venía a visitarme, el único que se interesaba por mis historias sobre su abuela Silvia, el único que realmente escuchaba cuando yo hablaba. No te preocupes, Jorge. El abuelo sabe cómo cuidarse, le susurré mientras le acariciaba la cabeza. Pero por dentro, mi mente ya estaba trabajando a toda velocidad. Si lo que mi nieto decía era cierto, tenía muy pocas horas para preparar mi defensa. La cena estaba casi lista, podía oler el aroma del pollo asado que tanto me gustaba, pero ahora ese olor se mezclaba con el sabor amargo de la traición. Fabiano apareció en la puerta del salón, con esa sonrisa que nunca me había gustado del todo. Don Jaime, ¿cómo se encuentra? Lorena está terminando de preparar su plato favorito. Va a ser una noche muy especial. La manera en que pronunció muy especial me confirmó que Jorge había escuchado correctamente. No era paranoia de un viejo, no era mi imaginación. Era real, terriblemente real. Me siento muy bien, Fabiano. Muy bien, respondí con una sonrisa que esperaba luciera convincente. Jorge me apretó la mano discretamente, como diciéndome que él estaba de mi lado, que pase lo que pase, no me abandonaría. En ese momento supe que no solo tenía que proteger mi fortuna, sino también proteger a este niño que había tenido el valor de advertirme sobre la traición que se gestaba bajo mi propio techo. Mi mente comenzó a recordar detalles que antes había ignorado. La semana pasada, Lorena había venido con papeles para organizar mejor las finanzas familiares, como ella dijo. Yo había rechazado firmar cualquier cosa sin mi abogado presente, y ella se había mostrado molesta, aunque trató de disimularlo. Ahora entendía por qué había insistido tanto en que viniera a cenar esta noche, por qué había preparado mi comida favorita, por qué Fabiano había traído esa botella de vino caro que sabía que me gustaba. El plan era perfecto en su crueldad. Después de una cena abundante, con algo de alcohol en mi sistema, cuando estuviera relajado y confiado, me presentarían los documentos. Probablemente me dirían que era solo una formalidad, algo para proteger a la familia, y en mi estado de bienestar post-cena, quizás habría firmado sin leer detenidamente. Luego vendrían las consecuencias, la transferencia de mis cuentas, la venta de mis propiedades, y finalmente,
el asilo de ancianos donde me dejarían para olvidarse de mí para siempre. Pero Jorge había cambiado todo eso. Mi pequeño nieto, con su inocencia y su amor puro, me había salvado de caer en la trampa más dolorosa de mi vida. La trampa tendida por mi propia hija, la niña que había criado con tanto cariño, que había educado con los mejores valores, que había protegido y mimado durante toda su vida. «Abuelo, ¿estás bien?», preguntó Jorge al notar que me había quedado pensativo. Sus ojos mostraban una preocupación genuina, tan diferente a las miradas calculadoras que había estado recibiendo de los adultos últimamente. «Sí, mijito. Estoy más que bien. Gracias a ti, estoy perfecto». Lorena gritó desde la cocina que la cena ya estaba servida. Era hora de enfrentar la performance más importante de mi vida, fingir que no sabía nada mientras observaba cada movimiento, cada gesto, cada palabra de quienes planeaban destruir mi vida. Pero ahora tenía algo que ellos no esperaban: conocimiento, y más importante aún, tenía tiempo para preparar mi contraataque. La mesa estaba puesta con el mantel de encaje que Silvia había bordado años atrás, esos hilos delicados que ahora parecían testimonios silenciosos de tiempos más puros. Me senté en mi lugar habitual, la cabecera donde siempre había presidido las cenas familiares cuando mi esposa vivía. Jorge se ubicó a mi derecha, como siempre hacía, mientras Lorena y Fabiano ocuparon los asientos frente a nosotros. «Papá, te ves muy bien esta noche», dijo Lorena mientras servía el pollo asado con esa sonrisa que ahora reconocía como una máscara. «He estado pensando mucho en ti últimamente, en cómo cuidarte mejor ahora que estás solo en esta casa tan grande». Sus palabras sonaban dulces, pero cada sílaba llevaba el veneno de la falsedad. Observé sus movimientos mientras cortaba la carne. Los mismos gestos que había aprendido de su madre, pero despojados del amor genuino que Silvia ponía en cada acción. Lorena había heredado la elegancia de su madre, sus manos finas, su manera de inclinar la cabeza cuando hablaba, pero no había heredado su corazón noble. «La casa no me resulta grande, hija. Cada rincón tiene recuerdos de tu madre, y eso me hace compañía», respondí mientras observaba cómo Fabiano servía el vino con particular generosidad en mi copa. «Más de lo usual», noté. «Todo parte del plan para relajarme, para bajar mis defensas». Jorge me miraba de reojo mientras fingía concentrarse en su comida. Era increíble la madurez de este niño, cómo había logrado mantener el secreto sin que sus padres sospecharan. Me recordaba a mí mismo a su edad, cuando trabajaba en la construcción con mi padre y aprendí que a veces hay que callarse y observar antes de actuar. «Jorge, cuéntale al abuelo sobre tus calificaciones», intervino Fabiano con esa voz impostada que usaba cuando quería parecer el padre perfecto. El niño comenzó a hablar sobre la escuela, pero yo notaba cómo sus padres intercambiaban miradas significativas por encima de su cabeza. Miradas que decían «pronto será hora». Mientras masticaba lentamente el pollo, mi mente viajó a los inicios de mi empresa constructora. Había comenzado con apenas $500 en el bolsillo y un sueño de darle una vida mejor a mi familia. 40 años después, esa pequeña inversión se había convertido en un imperio de $2,5 millones en propiedades, cuentas bancarias e inversiones. Todo construido ladrillo a ladrillo, sacrificio tras sacrificio. Recordé las noches cuando Lorena era pequeña y se quedaba despierta esperándome después de largas jornadas de trabajo. Cómo corría hacia la puerta cuando escuchaba mi camioneta en el garaje, cómo se acurrucaba en mis brazos mientras le contaba cuentos inventados sobre princesas y castillos. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo el amor se había transformado en codicia? ¿Te acuerdas, papá, cuando me llevabas a ver las casas que estabas construyendo?, preguntó Lorena de repente, como si hubiera leído mis pensamientos. «Siempre decías que todo lo que hacías era para asegurar nuestro futuro». Sus ojos brillaban con lo que parecía nostalgia, pero yo ahora podía ver la manipulación detrás de cada palabra. «Por supuesto que me acuerdo», respondí con calma. «También recuerdo cuando te graduaste de arquitecta y me dijiste que querías seguir mis pasos, construir cosas hermosas para las familias». La ironía no pasó desapercibida. Ahora ella quería destruir nuestra propia familia por dinero. Fabiano se aclaró la garganta y comenzó uno de sus discursos sobre la economía actual, sobre la importancia de planificar el patrimonio familiar y asegurar la estabilidad financiera para las próximas generaciones. Cada palabra era un paso más hacia el momento en que sacarían los documentos preparados. Jorge dejó caer accidentalmente su tenedor, y cuando se agachó a recogerlo, aprovechó para susurrarme: «Los papeles están en el portafolio de papá, en el auto». Mi nieto no solo había escuchado la conversación, sino que había estado investigando por su cuenta. Era más valiente de lo que imaginaba. «Papá, ¿has pensado en hacer tu testamento?»,
Preguntó Lorena con fingida casualidad mientras recogía los platos. Digo, no es que sea urgente, pero a tu edad es bueno tener todo en orden. Ahí estaba. La primera aproximación directa al tema que realmente les interesaba. Tengo testamento desde hace años, hija. Tu madre y yo lo hicimos cuando tú naciste, respondí, observando cómo su expresión se tensaba ligeramente. Era evidente que no esperaba esa respuesta. Probablemente pensaban que era un viejo descuidado que no tenía sus asuntos legales en orden. Durante el postre, una tarta de chocolate que Silvia solía preparar para los cumpleaños, noté cómo Fabiano miraba constantemente su reloj. Las 9:30. Seguramente tenían calculado el momento exacto para ejecutar su plan. Jorge bostezó exageradamente, fingiendo estar cansado, pero sus ojos permanecían alerta, vigilantes. La conversación se volvió más íntima, más familiar. Lorena comenzó a recordar anécdotas de la infancia, momentos dulces que compartimos cuando ella era una niña inocente. Cada recuerdo se sentía como una puñalada, porque sabía que los estaba usando como armas emocionales para ablandar mi corazón antes del golpe final. Papá, sabes que te amamos mucho, ¿verdad?, dijo Lorena tomando mi mano por encima de la mesa. Sus dedos estaban fríos, nerviosos. Todo lo que hacemos es porque nos preocupamos por ti, porque queremos lo mejor para ti. Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado frente al espejo. Miré a Jorge, que había terminado su postre y ahora jugaba discretamente con una servilleta. En sus ojos vi la misma tristeza que yo sentía. Él también se había dado cuenta de quiénes eran realmente sus padres, y esa revelación debía ser aún más dolorosa para un niño de 9 años que para un hombre de 75. Yo también los amo, respondí con sinceridad, porque a pesar de todo, el amor de un padre no se borra fácilmente. Pero el amor verdadero no necesita demostraciones especiales ni documentos firmados. El amor verdadero se ve en las acciones pequeñas, en los momentos cotidianos, en la honestidad. Fabiano carraspeó incómodo ante mis palabras. Lorena soltó mi mano y comenzó a recoger los platos del postre con movimientos más bruscos de lo usual. El ambiente se había tensado, y yo sabía que el momento culminante se acercaba. Pronto sacarían los papeles, pronto intentarían ejecutar su plan. Pero yo ya no era el mismo hombre que había comenzado esta cena. Las palabras de Jorge me habían transformado en algo más fuerte, más astuto. Ya no era solo Jaime Muñiz, el abuelo confiado. Ahora era un hombre que conocía la verdad y estaba preparado para defenderse. Papá, ¿por qué no nos vamos a la sala? Estaremos más cómodos para charlar, sugirió Lorena después de que termináramos el café. Su voz tenía esa cadencia controlada que usaba cuando quería dirigir una situación. Fabiano ya se había levantado y caminaba hacia el auto, supuestamente para buscar algo que había olvidado. Jorge me siguió hasta mi sillón favorito, ese de cuero gastado donde Silvia y yo solíamos ver las telenovelas después de cenar. El niño se sentó en el pequeño taburete que siempre mantenía cerca, fingiendo estar somnoliento mientras sus padres se acomodaban en el sofá frente a nosotros. La escena parecía familiar, pero ahora cada detalle tenía un peso siniestro. «Hace calor aquí, ¿no crees, papá?», comentó Lorena mientras abría ligeramente la ventana. Yo sabía que no hacía calor. Era una excusa para tener la ventana abierta, probablemente para que los vecinos no escucharan si yo me resistía o gritaba. Cada movimiento estaba calculado, cada palabra tenía un propósito oculto. Fabiano regresó con un portafolio de cuero negro bajo el brazo. Lo colocó discretamente al lado del sofá, pero yo pude ver cómo Lorena lo miraba de reojo. Ahí estaban los documentos de los que Jorge me había advertido. Los papeles que pretendían robar mi vida entera con mi propia firma. Don Jaime, he estado conversando con algunos colegas en el banco, comenzó Fabiano con esa sonrisa que ahora reconocía como peligrosa. Y todos coinciden en que a cierta edad es importante tener la documentación financiera bien organizada. Evita problemas futuros, ¿entiende? Asentí lentamente, fingiendo el interés de un anciano preocupado por sus finanzas. Por supuesto, Fabiano. A mis 75 años, uno debe ser previsor. Jorge bostezó ruidosamente y se recostó contra mi pierna, pero pude sentir como su cuerpecito permanecía tenso, alerta. Exactamente, continuó mi yerno. Por eso hemos preparado algunos documentos que podrían facilitarle las cosas. Nada complicado, solo firmas que le permitirán a Lorena ayudarlo con los trámites bancarios cuando usted esté cansado o no se sienta bien. Lorena se acercó a mi sillón y se arrodilló junto a mí, tomando mi mano como solía hacer cuando era niña y quería pedirme algo especial. Papá,
Sabes que yo estudié administración de empresas. Podría manejar mejor tus inversiones, hacer que ese dinero trabaje más para ti. Los tiempos han cambiado, y las estrategias financieras de ahora son muy diferentes a las de tu época. Sus palabras sonaban razonables, casi convincentes. Si no fuera por la advertencia de Jorge, probablemente habría considerado su propuesta. Después de todo, Lorena había terminado su carrera con honores, había trabajado en un banco durante algunos años antes de casarse. En la superficie, tenía sentido que me ayudara. ¿Qué tipo de documentos?, pregunté con la voz de un hombre mayor genuinamente interesado. Fabiano abrió el portafolio y sacó una carpeta manila llena de papeles perfectamente organizados. Todo estaba preparado con anticipación militar. Bueno, principalmente un poder general para que Lorena pueda actuar en su nombre en el banco, explicó Fabiano mientras hojeaba los documentos. También algunos formularios para transferir las propiedades a un fideicomiso familiar. Es una estrategia muy moderna para proteger el patrimonio de los impuestos. Jorge se movió ligeramente contra mi pierna, y pude sentir su pequeño cuerpo temblar. Era demasiado joven para entender completamente las implicaciones legales, pero su instinto le decía que algo estaba muy mal. Yo tampoco era abogado, pero había aprendido lo suficiente en 40 años de negocios para reconocer una estafa cuando la veía. Un poder general suena muy amplio, comenté con cuidado. ¿No sería mejor algo más específico? Tal vez solo para ciertas cuentas o ciertas transacciones. Lorena apretó mi mano con más fuerza. Papá, confías en mí, ¿verdad? Soy tu hija. Jamás haría nada que te perjudicara. Un poder general es más eficiente, evita tener que estar firmando papeles cada vez que necesitemos hacer algo por ti. La manipulación emocional era evidente, pero estaba ejecutada con maestría. Apelaba a nuestro vínculo familiar, a la confianza natural entre padre e hija, al cansancio que supuestamente debería sentir un hombre de mi edad para manejar sus propios asuntos. Y el fideicomiso, añadió Fabiano, protegerá su patrimonio para las futuras generaciones. Jorge podrá beneficiarse de todo esto cuando sea mayor de edad. Al escuchar su nombre, el niño levantó la cabeza y miró a su padre con una expresión que me partió el corazón. Era la mirada de alguien que acababa de entender que estaba siendo usado como excusa para justificar una traición. ¿Cuánto dinero estamos hablando exactamente?, pregunté, aunque conocía perfectamente el valor de mi patrimonio. Quería escuchar de sus propias bocas cuánto sabían sobre mis finanzas. Lorena y Fabiano intercambiaron una mirada rápida. Bueno, papá, hemos hecho algunos cálculos aproximados. Entre las propiedades, las inversiones y las cuentas bancarias, estimamos que tienes alrededor de $2,5 millones. Su cálculo era sorprendentemente exacto. Demasiado exacto para ser una estimación casual. Habían estado investigando mis finanzas durante meses, tal vez años. Habían accedido a información que yo no recordaba haber compartido con ellos. Es una suma considerable, agregó Fabiano. Demasiado grande para manejar sin la asesoría adecuada. En el banco hemos visto casos de personas mayores que pierden miles de dólares por no tener la documentación correcta o por caer en estafas. La ironía era cruel. Me estaban advirtiendo sobre estafas mientras intentaban ejecutar la más dolorosa de todas, la estafa familiar. Jorge se había quedado muy quieto, pero pude sentir cómo su respiración se había acelerado. Él también entendía que este era el momento crítico. Déjenme revisar esos papeles, dije finalmente, extendiendo la mano hacia los documentos. Lorena sonrió con alivio evidente, pensando que había ganado. Fabiano me entregó la carpeta con satisfacción mal disimulada. Mientras fingía leer los documentos, mi mente trabajaba febrilmente. Cada página confirmaba lo que Jorge había escuchado. El poder general me despojaba completamente del control sobre mis finanzas. El fideicomiso transfería todas mis propiedades a un fondo controlado exclusivamente por Lorena y Fabiano. Al final de esos papeles, yo quedaría reducido a un indigente dependiente de la generosidad de mi propia hija. Son muchas páginas, comenté, fingiendo fatiga. Mi vista ya no es la de antes. ¿Podrían explicarme exactamente qué dice cada documento? Jorge se incorporó ligeramente, como si fuera a decir algo, pero luego se contuvo. Sus ojitos me miraban con una mezcla de admiración y miedo. Admiración porque había entendido que yo estaba ganando tiempo, y miedo porque sabía que estábamos entrando en territorio peligroso. Lorena comenzó a explicar cada documento con una paciencia que sonaba forzada. Cada explicación era una mentira envuelta en términos técnicos,
Cada justificación era una manipulación disfrazada de protección paternal. Mientras hablaba, yo observaba cada gesto, cada inflexión de su voz, grabando en mi memoria cada detalle de esta traición para usar más tarde. El reloj de la sala marcaba las 10:15. Según mis cálculos, tenían planeado que para las 11 de la noche yo ya hubiera firmado todo y ellos pudieran irse a casa para celebrar su éxito. Pero yo tenía otros planes. Era hora de comenzar mi propia jugada. Papá, ¿te sientes bien? Te veo un poco pálido, dijo Lorena con falsa preocupación cuando notó que había dejado de fingir leer los documentos. Jorge se irguió inmediatamente y me miró con ojos alarmados, temiendo que algo me estuviera pasando realmente. Solo un poco cansado, hija. Ha sido una cena muy reveladora, respondí con una sonrisa que esperaba luciera débil. Fabiano se inclinó hacia adelante, claramente ansioso por aprovechar mi supuesta fatiga para presionar por las firmas. Precisamente por eso es importante resolver esto esta noche, don Jaime. Mañana podrá descansar sin preocupaciones, sabiendo que todo está en orden, insistió mi yerno mientras acercaba una pluma dorada hacia mi mano. Jorge se levantó del taburete con un movimiento aparentemente casual. Abuelo, ¿puedo ir por un vaso de agua? También tengo ganas de ir al baño. Su voz sonaba natural, pero pude captar la intención oculta en sus palabras. Era nuestra oportunidad para hablar a solas, aunque fuera por unos minutos. Ve, mijito. Yo también necesito estirar las piernas un momento, dije mientras me levantaba lentamente del sillón, apoyándome en el brazo como si realmente me costara trabajo. Lorena y Fabiano se miraron con cierta irritación, pero no podían oponerse a las necesidades básicas de un anciano y un niño. En la cocina, mientras Jorge llenaba un vaso con agua del grifo, aprovechamos esos segundos preciosos. Abuelo, en el portafolio también hay unos papeles sobre una casa para ancianos, susurró rápidamente. Escuché que papá le dijo a mamá que ya habían apartado un cuarto para ti en un lugar que cuesta $1000 al mes. Mis piernas casi se tambalearon al escuchar esa confirmación. No solo querían robar mi dinero, sino que ya habían planificado dónde encerrarme para que no pudiera recuperarlo jamás. $1000 mensuales de mi propio dinero para mantenerme prisionero mientras ellos disfrutaban de mi fortuna. Jorge, necesito que hagas algo muy importante por el abuelo, le dije en voz muy baja mientras fingía buscar algo en los gabinetes. Cuando regresemos a la sala, quiero que te quedes muy cerca de mí. Si pasa algo raro, si veo que las cosas se ponen difíciles, tú vas a caminar muy despacio hacia el teléfono de la cocina y vas a marcar el número que te voy a decir. Le di el número de mi abogado, Héctor Maldonado, quien había sido mi amigo durante más de 20 años. Dile que soy yo, que estoy en casa, y que necesito que venga inmediatamente. ¿Puedes recordar ese número? Jorge repitió el número 3 veces hasta memorizarlo perfectamente. Era increíble la serenidad de este niño ante una situación que hubiera aterrorizado a muchos adultos. En sus ojos vi la misma determinación que yo había tenido a su edad cuando decidí que nunca permitiría que nadie abusara de mi familia. Abuelo, ¿qué va a pasar con papá y mamá?, preguntó con una tristeza que me desgarró el alma. Era la pregunta que yo mismo me había estado haciendo. ¿Cómo iba a lidiar con el hecho de que mi propia hija había planeado destruir mi vida? No lo sé todavía, mijito, pero te prometo que pase lo que pase, tú y yo vamos a estar bien. El abuelo va a protegerte siempre, le dije mientras le acariciaba la cabeza. En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. Jorge sería mi heredero principal. Él era el único que había demostrado amarme sin condiciones. Regresamos a la sala donde Lorena y Fabiano fingían charlar casualmente, pero noté que habían estado susurrando entre ellos. Probablemente discutiendo estrategias para acelerar el proceso o qué hacer si yo me resistía más de lo esperado. ¿Se siente mejor, papá?, preguntó Lorena mientras me ayudaba a sentarme, sus manos permaneciendo en mis hombros más tiempo del necesario, como si quisiera asegurarse de que no me levantara otra vez. Mucho mejor, gracias. Creo que ya puedo concentrarme en estos documentos, respondí tomando nuevamente la carpeta. Jorge se ubicó en su taburete, pero esta vez más cerca de mi sillón, casi tocando mi pierna derecha. Mientras revisaba los papeles una vez más, ahora con pleno conocimiento de sus verdaderas intenciones, pude ver la trampa con claridad cristalina. El poder general no tenía límites de tiempo ni restricciones. Una vez firmado, Lorena podría vaciar todas mis cuentas en cuestión de horas. El fideicomiso transfería la propiedad legal de todo mi patrimonio a un fondo que ella administraría para mi beneficio, pero del cual yo no tendría control alguno. Hay algo que no entiendo, dije finalmente, fingiendo confusión.
Este documento dice que todas mis propiedades pasarían al fideicomiso inmediatamente. ¿Eso significa que ya no sería el dueño de esta casa? Fabiano se aclaró la garganta nerviosamente. Técnicamente el fideicomiso sería el propietario, pero usted seguiría viviendo aquí. Es solo un cambio en el papel, nada más. ¿Y si yo quisiera vender la casa o hacer modificaciones? Insistí, observando cómo su incomodidad aumentaba. Bueno, esas decisiones las tomaríamos en conjunto, pensando siempre en su bienestar, intervino Lorena con una sonrisa tensa. Pero papá, ¿para qué querría vender esta casa llena de recuerdos de mamá? Era una pregunta cargada de manipulación emocional, usando la memoria de Silvia como arma. Pero su estrategia se estaba volviendo en su contra, porque cada mención de mi difunta esposa me recordaba los valores que ella me había enseñado, la honestidad, la lealtad familiar verdadera, y la importancia de proteger lo que uno ama. Tienes razón, esta casa tiene muchos recuerdos, dije lentamente. Recuerdo cuando tú naciste y te traje aquí por primera vez. Tu madre estaba tan feliz, tan orgullosa. Decía que habíamos creado la familia perfecta. Mi voz se quebró ligeramente, y no fue actuación. El dolor era real. Jorge me tomó la mano discretamente, dándome fuerzas para continuar. También recuerdo cuando creciste y te enseñé el valor del trabajo honesto, del respeto, de la gratitud. Tu madre y yo siempre dijimos que habíamos criado a una hija con principios sólidos. Lorena bajó la mirada, y por un momento pensé que tal vez quedaba algo de conciencia en ella. Pero cuando volvió a mirarme, sus ojos tenían la dureza de alguien que había tomado una decisión irrevocable. Papá, los tiempos han cambiado. A veces uno tiene que tomar decisiones difíciles para proteger a la familia, dijo con una firmeza que no había mostrado antes. Era su manera de justificar lo injustificable. Sí, los tiempos han cambiado, respondí mientras fingía considerar los documentos una última vez. Y tienes razón sobre las decisiones difíciles. A veces uno tiene que hacer cosas que jamás pensó que haría para proteger lo que realmente importa. Fabiano miró su reloj con impaciencia mal disimulada. Eran las 10:40. El tiempo se les estaba agotando, y yo podía ver cómo la presión los estaba poniendo nerviosos. Era el momento perfecto para ejecutar la siguiente fase de mi plan. Está bien, dije finalmente, tomando la pluma dorada que Fabiano había estado empujando hacia mí toda la noche. Voy a firmar estos documentos. Pero primero, quiero que Jorge vaya a su cuarto. Este tipo de cosas legales no son para niños. Jorge me miró con ojos llenos de miedo, pero le hice un guiño casi imperceptible. Era hora de poner en marcha la operación que salvaría mi patrimonio y le enseñaría a mi hija una lección que jamás olvidaría. No, abuelo, no quiero ir a mi cuarto. Quiero quedarme contigo, protestó Jorge con una actuación perfecta, fingiendo ser un niño caprichoso mientras en realidad estaba siguiendo mi plan al pie de la letra. Sus padres intercambiaron miradas de fastidio, claramente queriendo deshacerse de cualquier testigo de lo que estaba por ocurrir. Jorge, obedece a tu abuelo. Los niños no deben estar presentes en conversaciones de adultos, dijo Lorena con esa voz autoritaria que usaba cuando quería imponer su voluntad. Pero Jorge se aferró a mi brazo con fuerza, como si realmente tuviera miedo de dejarme solo. Está bien, que se quede, dije con resignación fingida. Total, algún día tendrá que aprender sobre estas cosas. Fabiano se veía claramente molesto, pero no podía insistir demasiado sin parecer sospechoso. Jorge se calmó inmediatamente y se acurrucó contra mi sillón, pero yo sabía que estaba preparado para cumplir su parte cuando llegara el momento. Tomé la pluma con mano ligeramente temblorosa, como correspondería a un anciano nervioso ante decisiones importantes. Antes de firmar, dije lentamente, me gustaría llamar a mi abogado. Es solo una formalidad, para que me explique los términos legales que no entiendo completamente. La tensión en la habitación se volvió palpable. Lorena se puso rígida en el sofá, y Fabiano comenzó a moverse inquieto. Era evidente que lo último que querían era la presencia de un profesional que pudiera identificar la naturaleza fraudulenta de los documentos. Papá, no es necesario molestar a don Héctor a estas horas, dijo Lorena con una sonrisa forzada. Son documentos estándar, muy simples. Fabiano trabaja en el banco, él puede explicarte cualquier duda que tengas. Su voz tenía un tono casi desesperado, tratando de mantener el control de la situación. Además, don Jaime, estos documentos tienen que firmarse esta noche, añadió Fabiano con una urgencia que no había mostrado antes. Mañana vence el plazo para ciertas ventajas fiscales que podríamos perder si no actuamos inmediatamente. Era una mentira obvia,
pero estaba bien construida para presionar a alguien que no entendiera completamente los aspectos legales. Un hombre mayor, cansado después de una cena abundante, podría fácilmente dejarse convencer por esa urgencia artificial. ¿Qué tipo de ventajas fiscales?, pregunté, fingiendo interés genuino mientras observaba cómo Fabiano se ponía más nervioso con cada pregunta que no esperaba. Bueno, son deducciones por transferencias familiares que solo están disponibles hasta fin de mes, balbuceó mi yerno, claramente inventando sobre la marcha. Jorge me apretó la mano discretamente, señalándome que él también había notado las inconsistencias en la historia. Me levanté lentamente del sillón, apoyándome en el brazo como si me costara trabajo. Creo que necesito un poco de aire fresco antes de tomar una decisión tan importante. ¿Por qué no salimos al jardín un momento? Papá, hace frío afuera y ya es muy tarde, protestó Lorena. Mejor quedémonos aquí, donde estamos cómodos. Puedes firmar y después descansarás tranquilo. Pero yo ya estaba caminando hacia la puerta del jardín, Jorge siguiéndome de cerca. Solo serán unos minutos. A mi edad, uno valora mucho el aire puro para pensar con claridad. Era imposible que se opusieran sin parecer controladoras y sospechosas. En el jardín trasero, bajo la luz tenue de la luna, fingí contemplar las flores que Silvia había plantado años atrás. Jorge se acercó a mí, y aproveché esos momentos para susurrarle las instrucciones finales. Cuando regresemos, voy a comenzar a firmar los papeles, le dije en voz muy baja. Pero en cuanto veas que tomo el teléfono o que digo la palabra, Héctor, tú vas corriendo a la cocina y marcas el número que te enseñé. ¿Entendido? Jorge asintió solemnemente. ¿Y si papá o mamá tratan de impedírmelo? Gritas muy fuerte que tienes dolor de estómago y que necesitas llamar al doctor. Haz mucho escándalo, llora si es necesario. Ellos no querrán que los vecinos escuchen problemas. Mi nieto era más inteligente de lo que sus padres imaginaban, y estaba seguro de que cumpliría su misión perfectamente. Regresamos a la sala donde Lorena y Fabiano nos esperaban con impaciencia mal disimulada. Los documentos seguían sobre la mesa de centro, junto a la pluma dorada que brillaba bajo la luz de la lámpara como un arma esperando ser usada. ¿Te sientes mejor ahora, papá?, preguntó Lorena mientras me ayudaba a sentarme, pero sus manos temblaban ligeramente. El tiempo perdido los estaba poniendo nerviosos, y comenzaban a cometer pequeños errores que revelaban su verdadero estado mental. Mucho mejor, gracias. Creo que ya estoy listo para firmar, dije tomando la pluma con renovada determinación. Jorge se ubicó estratégicamente cerca de la puerta, fingiendo jugar con un pequeño auto de juguete que había sacado de su bolsillo. Comencé a firmar el primer documento con movimientos lentos y deliberados, como correspondería a un anciano cuidadoso. Lorena y Fabiano observaban cada trazo de la pluma con una atención hipnótica, como si estuvieran viendo materializar sus sueños de riqueza. Después del tercer documento, me detuve abruptamente. Esperen, dije con voz ligeramente alarmada. Acabo de recordar algo importante. ¿Estos documentos no deberían tener notarización? En todos mis negocios, los documentos importantes siempre han requerido notario. Fabiano palideció visiblemente. No, don Jaime, estos son documentos privados familiares. No necesitan notario. Su respuesta fue demasiado rápida, demasiado ensayada. Pero el poder general sí requiere notarización, insistí, fingiendo confusión. Estoy seguro de que mi abogado Héctor me lo ha dicho muchas veces. Al mencionar el nombre de mi abogado, Jorge se puso alerta inmediatamente. Papá, no te preocupes por esos detalles técnicos, intervino Lorena con voz tensa. Nosotros nos encargamos de todos los trámites necesarios mañana. Esta noche solo necesitamos tus firmas. Era el momento que había estado esperando. Me levanté del sillón con decisión renovada. No, esto no está bien. Voy a llamar a Héctor ahora mismo. Él debe revisar estos documentos antes de que yo firme algo más. La palabra clave había sido pronunciada. Jorge inmediatamente comenzó a caminar hacia la cocina, pero Fabiano se interpuso en su camino. ¿A dónde vas, Jorge? Ya es muy tarde, deberías estar en la cama, dijo mi yerno con una autoridad que no había mostrado antes con su hijo. Tengo dolor de estómago, papá. Creo que cene demasiado, respondió Jorge con actuación perfecta, llevándose las manos al vientre. Necesito tomar algo, y también quiero un vaso de agua. Mientras padre e hijo tenían esa conversación, yo me dirigí hacia el teléfono de la sala. Lorena reaccionó inmediatamente, colocándose entre el aparato y yo. Papá, no molestes a don Héctor a estas horas.
Es muy tarde, y mañana temprano puedes consultarle todas tus dudas. Su voz había perdido toda pretensión de dulzura. Ahora sonaba desesperada, casi amenazante. Una consulta legal nunca es una molestia cuando se trata de proteger el patrimonio familiar, respondí con firmeza, extendiendo la mano hacia el teléfono. En ese momento, Jorge aprovechó la distracción y corrió hacia la cocina. Jorge, regresa aquí, gritó Fabiano, pero era demasiado tarde. Escuché el sonido del niño marcando números en el teléfono de la cocina. Mi plan estaba funcionando perfectamente. Lorena me tomó del brazo con fuerza, más fuerza de la que una hija debería usar con su padre anciano. Papá, siéntate. Estás confundido, estás cansado. Mañana veremos todo esto con más calma. Pero yo ya no fingía debilidad. Mi mirada se endureció mientras la observaba directamente a los ojos. No estoy confundido, Lorena. Por primera vez en mucho tiempo, veo todo con perfecta claridad. Abuelo, ya hablé con don Héctor, gritó Jorge desde la cocina con una alegría que sonaba completamente auténtica. Dice que viene para acá inmediatamente y que no firmes nada hasta que él llegue. El efecto de esas palabras fue inmediato. Lorena soltó mi brazo como si se hubiera quemado, y Fabiano se puso pálido como un papel. Por primera vez en toda la noche, la máscara de control y confianza se les había caído completamente. ¿Qué has hecho?, le gritó Fabiano a Jorge con una furia que jamás había mostrado hacia su hijo. El niño retrocedió hacia mi sillón, fingiendo estar asustado por la reacción de su padre, pero yo pude ver el brillo de satisfacción en sus ojos. Solo llamé al doctor del abuelo porque dijo que se sentía mal, respondió Jorge con inocencia fingida. Y don Héctor me dijo que era bueno que hubiera llamado, que siempre hay que cuidar a los abuelitos. Lorena comenzó a caminar de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado. Papá, esto es ridículo. ¿Por qué involucrar a extraños en asuntos familiares privados? Héctor va a pensar que no confías en tu propia hija. Héctor no es un extraño, respondí con voz firme, toda pretensión de debilidad abandonada. Ha sido mi abogado y mi amigo durante más de 20 años. Y tienes razón en una cosa, después de esta noche, tengo serias dudas sobre en quién puedo confiar en esta familia. Fabiano recogió rápidamente los documentos de la mesa y los metió en el portafolio. Bueno, si van a involucrar abogados, mejor dejamos esto para otro momento. Los gastos legales van a ser innecesarios. Los gastos legales nunca son innecesarios cuando se trata de proteger $2,5 millones, dije observando cómo ambos se tensaban al escuchar la cifra exacta. Además, ¿por qué tienen prisa por irse? Héctor es un profesional muy competente. Estoy seguro de que podrá explicarnos todos los beneficios de estos documentos que ustedes prepararon con tanto cuidado. Jorge se acercó a mí y se sentó en el brazo de mi sillón, apoyando su cabecita contra mi hombro. Abuelo, ¿don Héctor va a revisar todos los papeles? ¿También los que están en el portafolio de papá? La pregunta inocente de mi nieto fue como una bomba. Fabiano apretó el portafolio contra su pecho como si fuera un tesoro que debía proteger. Lorena lo miró con ojos suplicantes, claramente comunicándole que debían irse inmediatamente. ¿Qué otros papeles?, pregunté con curiosidad fingida. Pensé que solo eran los documentos que me mostraron. No son nada importante, respondió Fabiano demasiado rápido. Solo copias de seguridad y algunos formularios bancarios que podemos revisar en otra ocasión. En ese momento escuchamos el sonido de un auto deteniéndose frente a la casa. Jorge corrió hacia la ventana y anunció con emoción genuina: «Es don Héctor. Ya llegó». La transformación en Lorena y Fabiano fue dramática. Toda la confianza arrogante de la noche se evaporó, reemplazada por una desesperación apenas contenida. Se miraron entre ellos con la comunicación silenciosa de cómplices cuyo plan había sido descubierto. «Papá, tal vez sería mejor que habláramos de esto en privado primero», dijo Lorena con voz suplicante. «Antes de involucrar a terceros, deberíamos resolver este malentendido familiar». «No hay malentendido», respondí mientras me levantaba para recibir a mi abogado. «Solo hay una situación que requiere clarificación legal profesional». Héctor Maldonado entró a la casa con su maletín bajo el brazo y esa expresión seria que adoptaba cuando algo importante estaba en juego. Era un hombre de 60 años, canoso y elegante, que había manejado todos mis asuntos legales desde que abrí mi empresa constructora. «Don Jaime, ¿cómo está?». Jorge me explicó por teléfono que había algunos documentos que necesitaba revisar urgentemente. Su mirada profesional recorrió la sala,
notando inmediatamente la tensión en el ambiente y los rostros perturbados de Lorena y Fabiano. Héctor, te presento a mi yerno Fabiano, si es que no lo recuerdas, dije con cortesía formal. Él y Lorena han preparado algunos documentos muy interesantes para organizar mis finanzas. Héctor estrechó la mano de Fabiano con firmeza profesional. Mucho gusto. ¿En qué institución financiera trabaja usted? En el Banco Nacional, respondió Fabiano con nerviosismo evidente. Soy asesor financiero. Excelente. Entonces seguramente conoce la importancia de la asesoría legal independiente en transacciones patrimoniales significativas, comentó Héctor mientras abría su maletín. ¿Podría revisar los documentos en cuestión? Fabiano miró a Lorena desesperadamente. Ella se acercó a su padre con los ojos llenos de lágrimas que parecían genuinas. Papá, por favor. Somos familia. ¿Por qué no confías en nosotros? Solo queremos ayudarte. Porque la familia verdadera no necesita engaños ni presiones nocturnas para demostrar su amor, respondí con una dureza que sorprendió incluso a Héctor. Porque la familia verdadera no hace planes secretos para robar y encerrar a sus seres queridos. El silencio que siguió fue abrumador. Jorge se acercó más a mí, como buscando protección de la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. Lorena palideció al escuchar mis palabras, y Fabiano comenzó a retroceder hacia la puerta. No sé de qué está hablando, don Jaime, balbuceó mi yerno. Nosotros nunca. ¿Nunca qué? Lo interrumpí. ¿Nunca calcularon exactamente cuánto valgo? ¿Nunca prepararon documentos para transferir todo mi patrimonio a sus nombres? ¿Nunca apartaron un cuarto en un asilo que cuesta $1000 mensuales de mi propio dinero? Héctor me miró con alarma creciente. ¿De qué está hablando, don Jaime? ¿Qué tipo de documentos son estos? Fabiano intentó escapar hacia la puerta, pero yo ya había previsto esa posibilidad. Héctor, antes de que revises los papeles, hay algo que Jorge quiere contarte. Algo que escuchó anoche cuando estos dos pensaban que estaba dormido. Mi nieto se irguió con valor, mirando directamente a sus padres mientras relataba palabra por palabra la conversación que había escuchado. Su voz era clara y firme, sin titubeos ni exageraciones. Era el testimonio de un niño que había entendido perfectamente la gravedad de lo que había presenciado. Mientras Jorge hablaba, observé cómo Lorena y Fabiano se desmoronaban completamente. Las lágrimas de mi hija ahora parecían genuinas, pero eran lágrimas de vergüenza y desesperación, no de arrepentimiento. Fabiano había dejado caer el portafolio y se había sentado pesadamente en el sofá, con la cabeza entre las manos. Esto es muy grave, murmuró Héctor después de escuchar el relato completo. Si lo que Jorge dice es cierto, estamos hablando de un intento de fraude patrimonial y posible abuso de personas mayores. Los documentos están en ese portafolio, dije señalando hacia donde Fabiano había dejado caer su maletín, incluyendo los papeles del asilo que ya tenían preparado para mí. Héctor se dirigió hacia el portafolio, pero Lorena se interpuso en su camino. No, esos son documentos privados. No tiene derecho a revisarlos. En realidad, como abogado de su padre y ante la evidencia de un posible delito, tengo la obligación legal de revisar cualquier documento que pueda afectar los intereses de mi cliente, respondió Héctor con autoridad profesional. Era el momento culminante de la confrontación. Todo el engaño, toda la manipulación, todos los meses de planificación secreta estaban a punto de ser expuestos bajo la luz implacable de la verdad legal. Héctor abrió el portafolio con la meticulosidad de un cirujano, extrayendo documento tras documento mientras Lorena y Fabiano observaban con el horror de criminales viendo desenterrar sus víctimas. La luz de la lámpara iluminaba cada página como si fuera evidencia en un tribunal, y en cierto modo, así era. Poder general absoluto e irrevocable, leyó Héctor en voz alta. Transferencia completa de bienes a fideicomiso familiar con administración exclusiva de Lorena Muñiz y Fabiano Herrera. Su voz se volvía más grave con cada línea que leía. Don Jaime, ¿usted entiende que si hubiera firmado esto, habría perdido todo control legal sobre su patrimonio? Ahora lo entiendo perfectamente, respondí mientras observaba a mi hija, que lloraba en silencio. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de frustración por haber sido descubierta. Pero hay más, Héctor. Revisa todo el portafolio. Mi abogado continuó examinando los documentos con creciente indignación. Aquí hay un contrato de internación en el hogar geriátrico San Rafael, con un depósito de $5000 ya pagado. Levantó la mirada hacia Fabiano con desprecio profesional.
También un poder para liquidar las inversiones de don Jaime y transferir los fondos a cuentas que ustedes controlarían. Jorge se acurrucó más contra mi lado, sus pequeños ojos observando cómo su mundo familiar se desmoronaba. Era demasiado joven para entender completamente las implicaciones legales, pero suficientemente maduro para saber que estaba presenciando la destrucción de todo lo que había conocido como familia. Esto no es solo robo, continuó Héctor con voz temblorosa de indignación. Es un plan sistemático para despojar a una persona mayor de su autonomía, su dignidad y su patrimonio. En términos legales, estamos hablando de conspiración para cometer fraude, abuso de ancianos y posiblemente secuestro. Fabiano se levantó del sofá como un resorte. Eso es ridículo. Nosotros solo queríamos protegerlo. A su edad, es fácil que lo estafen o que tome decisiones incorrectas. Como la decisión incorrecta de confiar en su propia familia, repliqué con una calma que contrastaba con la desesperación de mi yerno. Como la decisión incorrecta de creer que el amor filial era más fuerte que la codicia. Lorena se acercó a mí con pasos vacilantes. Papá, tienes que entenderlo. Vivimos en una época difícil, la economía está muy mal. Fabiano podría perder su trabajo en cualquier momento. Necesitábamos seguridad para Jorge, para nuestro futuro. ¿Y mi futuro no importaba?, pregunté con voz quebrada. ¿Los 40 años que trabajé construyendo esa fortuna para dejarles una herencia digna no significaban nada? ¿Todo ese sacrificio era solo para que ustedes pudieran disfrutarlo mientras yo languidecía en un asilo? No era así, gritó Lorena, pero su defensa sonaba hueca incluso para ella misma. Nosotros íbamos a visitarte. El asilo es muy bueno, tiene jardines y actividades. Por $1000 mensuales de mi propio dinero, la interrumpí con dureza. $1000 que ustedes habrían administrado, decidiendo cuándo y cómo gastarlos en mí, convirtiéndome en un mendigo de mi propia fortuna. Héctor cerró el portafolio con un sonido seco que resonó como un martillo de juez. Don Jaime, como su abogado, debo recomendarle que consideremos acciones legales inmediatas. Este tipo de intento de fraude patrimonial puede ser castigado con prisión. La palabra prisión cayó sobre la sala como una bomba. Lorena se desplomó en el sofá, sollozando descontroladamente. Fabiano comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado, murmurando excusas y justificaciones que nadie escuchaba. Jorge me tomó la mano con sus deditos temblorosos. Abuelo, papá y mamá van a ir a la cárcel. Su voz contenía una mezcla de miedo y confusión que me desgarró el alma. A pesar de todo lo que había presenciado, seguían siendo sus padres. Eso depende de muchas cosas, mijito, respondí con suavidad, acariciando su cabeza. En ese momento tomé una decisión que cambiaría el rumbo de toda esta tragedia. Héctor, antes de proceder con acciones legales, hay algo que quiero hacer. Me levanté del sillón con una dignidad que había estado fingiendo no tener durante toda la noche. Caminé hacia el escritorio donde Silvia solía escribir sus cartas y abrí el cajón principal. De él saqué una carpeta que había preparado esa misma tarde, después de la advertencia de Jorge. Lorena, Fabiano, quiero que sepan que desde ayer he estado revisando mi testamento con Héctor, anuncié con voz firme. Oficialmente, a partir de mañana, ustedes dos han sido eliminados completamente de mi herencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Jorge me miró con sorpresa, aunque rápidamente entendió que esta había sido mi planificación secreta para proteger nuestro futuro. Todo mi patrimonio, todas mis propiedades, todas mis inversiones, pasarán a un fideicomiso que beneficiará exclusivamente a Jorge cuando alcance la mayoría de edad. Continué mientras observaba cómo Lorena palidecía hasta parecer un fantasma. Hasta entonces, será administrado por Héctor y por mí. No puedes hacer eso, gritó Fabiano con desesperación. Somos su familia. Lorena es tu única hija. Una hija que planeaba robarme y encerrarme como si fuera un estorbo, respondí con dureza. Una hija que calculó el valor de mi vida en dólares y centavos. Una hija que involucró a su propio hijo en sus esquemas de codicia. Héctor abrió su maletín y extrajo documentos oficiales. Los nuevos testamentos ya están legalizados y registrados. Pero don Jaime quiere ofrecerles una oportunidad. Tanto Lorena como Fabiano me miraron con desesperación, aferrándose a cualquier esperanza de redención. Jorge apretó mi mano, expectante. Les voy a dar exactamente un año para demostrarme que pueden cambiar, anuncié con solemnidad. Un año para mostrarme que el amor familiar puede ser más fuerte que la codicia. Si durante este año demuestran con acciones, no con palabras,
que han recuperado los valores que les enseñé, consideraré modificar parcialmente el testamento. ¿Qué tipo de acciones?, preguntó Lorena con voz quebrada, aferrándose a esa última esperanza como un náufrago a un salvavidas. Primero, van a devolver los $5,000 que pagaron al asilo. Segundo, van a buscar trabajo honesto si Fabiano pierde el suyo, en lugar de robar a la familia. Tercero, van a demostrarle a Jorge que pueden ser los padres que merece, no manipuladores que usan a su propio hijo como herramienta. Fabiano se acercó a mí con humildad genuina por primera vez en toda la noche. Don Jaime, acepto esas condiciones. Haré lo que sea necesario para recuperar su confianza y el respeto de mi familia. Y cuarto, añadí con firmeza final, durante este año de prueba, Jorge pasará los fines de semana conmigo. Quiero asegurarme de que está bien, de que no sufre consecuencias por haber sido valiente esta noche. Jorge sonrió por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla. Sabía que independientemente de lo que pasara con sus padres, él estaría protegido y amado. Héctor, prepara los documentos necesarios para formalizar este acuerdo, dije finalmente. Y si no cumplen con estas condiciones, o si intentan cualquier manipulación adicional, procederemos inmediatamente con las acciones legales penales. La justicia había sido servida, pero con una oportunidad de redención que Silvia habría aprobado. Era hora de ver si el amor familiar podía realmente triunfar sobre la codicia. Después de que Héctor terminara de explicar todos los términos legales del acuerdo y Lorena y Fabiano firmaran los documentos de compromiso, la casa quedó sumida en un silencio pesado. Jorge había permanecido a mi lado durante toda la formalización, observando cómo sus padres aceptaban las consecuencias de sus acciones con una mezcla de alivio y tristeza en sus pequeños ojos. Jorge, ven acá, mijito, le dije suavemente cuando mi abogado guardó los últimos papeles en su maletín. Necesitamos hablar tú y yo, antes de que tus papás se vayan. El niño se acercó con cierta timidez, como si intuyera que la conversación que vendría sería tan importante como todo lo que había ocurrido esa noche. Me arrodillé frente a él para quedar a su altura, tomando sus pequeñas manos entre las mías. Sus ojos de 9 años contenían una sabiduría prematura, forjada por las circunstancias que había tenido que enfrentar en las últimas horas. Jorge, quiero que entiendas algo muy importante, comencé con voz suave pero firme. Lo que hiciste esta noche, contarme la verdad sobre lo que escuchaste, fue lo más valiente que he visto en mi vida. Pero también sé que debe ser muy confuso para ti ver a tus papás en esta situación. El niño asintió lentamente, sus labios temblando ligeramente. Abuelo, ¿hice mal en contarte? ¿Por eso mamá y papá están tan tristes? Su pregunta me partió el corazón, porque reflejaba el peso que un niño no debería cargar jamás. No, mi amor. Hiciste exactamente lo correcto, le aseguré mientras le acariciaba el cabello. Tus papás están tristes porque tomaron decisiones equivocadas, no porque tú hayas sido honesto. La honestidad siempre es lo correcto, incluso cuando duele. Lorena se acercó a nosotros con pasos vacilantes, sus ojos enrojecidos por el llanto. Papá, ¿podemos hablar con Jorge un momento? Como familia. Dudé por un instante, pero Jorge me miró con confianza y asintió. Era importante que él escuchara lo que sus padres tenían que decir, siempre que yo estuviera presente para protegerlo de cualquier manipulación adicional. Fabiano se acercó también, y por primera vez en toda la noche, vi algo parecido a genuino arrepentimiento en su rostro. Se arrodilló junto a Jorge, al otro lado del niño, y cuando habló, su voz estaba quebrada por la emoción. Jorge, hijo, papá cometió errores muy grandes esta noche. Papá y mamá tomamos decisiones terribles porque estábamos preocupados por el dinero, y eso no es excusa. Sus palabras sonaban diferentes a todo lo que había dicho antes, despojadas de la manipulación y la falsedad. Quiero que sepas que nada de esto es tu culpa, añadió Lorena, su voz apenas un susurro. Tú hiciste lo correcto al proteger a tu abuelo. Nosotros perdimos el rumbo y olvidamos lo que realmente importa. Jorge me miró buscando confirmación, y yo asentí para que supiera que podía responder libremente. ¿Van a volver a ser buenos papás?, preguntó con la simplicidad directa de la infancia. Ya no van a hacer planes secretos. Vamos a hacer todo lo posible por ser mejores, prometió Fabiano. Y durante este año que tu abuelo nos ha dado, vamos a demostrar que podemos cambiar, que podemos ser la familia que mereces. Me levanté y puse mi mano en el hombro de Jorge. Mijito, quiero explicarte cómo van a ser las cosas a partir de ahora. Tú vas a seguir viviendo con tus papás durante la semana, yendo a la escuela como siempre, pero los fines de semana los vas a pasar aquí conmigo.
Los ojos de Jorge se iluminaron con genuina alegría. ¿Todos los fines de semana? Podemos leer cuentos y que me enseñes a usar tus herramientas como antes. Todos los fines de semana sin excepción, confirmé con una sonrisa. Y sí, vamos a leer todos los cuentos que quieras. También te voy a enseñar sobre el negocio de la construcción, sobre cómo manejar dinero responsablemente, y sobre los valores que tu abuela Silvia me enseñó. Jorge me abrazó con fuerza, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que todo valdría la pena. Este niño valiente se había convertido en mi tesoro más preciado, más valioso que todos los dólares en mis cuentas bancarias. Abuelo, ¿puedo preguntarte algo?, dijo Jorge después de soltarme del abrazo. ¿La abuela Silvia habría estado orgullosa de mí esta noche? La pregunta me tomó por sorpresa y me llenó de emoción. Ay, mijito, tu abuela habría estado más que orgullosa. Ella siempre decía que la verdadera valentía no es no tener miedo, sino hacer lo correcto a pesar del miedo. Y eso es exactamente lo que tú hiciste. Lorena se acercó a nosotros con timidez. Papá, sé que no tengo derecho a pedir nada después de esta noche, pero, ¿podrías contarle a Jorge sobre mamá? Quiero que conozca las historias que yo nunca le he contado. Era una petición que no esperaba, pero que reveló algo importante. A pesar de todos sus errores, Lorena aún tenía algunos instintos maternales correctos. Quería que su hijo conociera a la mujer extraordinaria que había sido su abuela. Por supuesto, respondí con suavidad. Jorge, tu abuela Silvia era la mujer más sabia y bondadosa que he conocido. Ella siempre decía que la riqueza verdadera no se mide en dinero, sino en el amor que das y recibes, en la honestidad con la que vives, y en el legado de valores que dejas a las siguientes generaciones. Jorge escuchaba con atención absoluta, como si estuviera memorizando cada palabra. Ella también era valiente como yo. Era la más valiente de todos, le confirmé. Cuando tu mamá era pequeña, tu abuela enfrentó muchas dificultades para sacar adelante a nuestra familia. Pero nunca perdió su fe en que el amor y el trabajo honesto pueden superar cualquier obstáculo. Héctor, que había permanecido discretamente en el fondo, se acercó para despedirse. Don Jaime, todos los documentos están en orden. Jorge, ha sido un placer conocerte. Eres un joven muy especial. Jorge le estrechó la mano con solemnidad. Gracias por ayudar a mi abuelo, don Héctor. ¿Usted también va a cuidar que mis papás cumplan su promesa? Así es, joven Jorge. Ese es parte de mi trabajo, respondió Héctor con una sonrisa genuina. Y estoy seguro de que todo va a salir bien. Después de que mi abogado se marchara, Lorena y Fabiano se prepararon para irse. Era evidente que querían llevarse a Jorge, pero yo había sido claro sobre las nuevas reglas. Jorge se queda esta noche conmigo, anuncié con firmeza. Mañana es sábado, así que comenzamos inmediatamente con nuestro nuevo arreglo. Jorge corrió a buscar su pijama en la habitación que siempre mantenía preparada para él, y cuando regresó, abrazó a sus padres con el perdón natural de la infancia. Los quiero, papá y mamá, les dijo simplemente. Espero que aprendan a ser mejores. Esas palabras, saliendo de la boca de un niño de 9 años hacia sus propios padres, contenían más sabiduría y dignidad que muchos discursos de adultos. Lorena y Fabiano se marcharon esa noche llevándose consigo la pesada carga de la vergüenza, pero también una oportunidad de redención que muy pocas personas reciben en la vida. Cuando finalmente quedamos solos, Jorge y yo nos sentamos en mi sillón favorito. Él se acurrucó contra mi lado como había hecho miles de veces antes, pero esta vez todo era diferente. Ahora éramos dos sobrevivientes que habían enfrentado juntos la traición y habían salido victoriosos. Abuelo, ¿todo va a estar bien?, preguntó con esa confianza absoluta que solo los niños pueden tener. Todo va a estar perfecto, mijito, le respondí mientras lo abrazaba. Porque ahora sabemos quiénes somos realmente, y eso es lo más valioso de todo. 6 meses después de aquella noche que cambió nuestras vidas para siempre, me encuentro sentado en el mismo sillón de cuero gastado, observando a Jorge mientras lee tranquilamente un libro sobre arquitectura que le regalé la semana pasada. Los rayos del sol de la tarde entran por la ventana, iluminando su rostro concentrado, y no puedo evitar sonreír al ver cómo ha crecido en sabiduría y fortaleza durante estos meses. Nuestros fines de semana se han convertido en pequeños tesoros de tiempo. Jorge llega cada viernes por la tarde con su mochila cargada de tareas y sueños, y juntos transformamos esta casa en un laboratorio de aprendizaje y amor. Le he enseñado a usar mis herramientas básicas de construcción, le he mostrado los planos de las casas que construí a lo largo de los años, y más importante aún,
Le he contado todas las historias sobre su abuela Silvia que había guardado en mi corazón. Abuelo, ¿crees que mis papás están cambiando de verdad?, me pregunta Jorge mientras cierra el libro y se acerca a mi sillón. Su voz no tiene la angustia de aquellos primeros días después de la confrontación, sino una curiosidad madura que demuestra cómo ha procesado toda esta experiencia. ¿Tú qué opinas, mijito?, le respondo, porque he aprendido que este niño extraordinario a menudo tiene las respuestas más sabias. ¿Has notado cambios en casa durante la semana? Jorge se sienta en su taburete favorito y considera cuidadosamente mi pregunta. Papá ya no viene tan estresado del trabajo, y ya no habla de dinero todo el tiempo como antes. Mamá está yendo a esas clases de, ¿cómo se llama?, terapia familiar. Así es, confirmo con satisfacción. Héctor me ha mantenido informado sobre el progreso de Lorena y Fabiano. Ambos han cumplido escrupulosamente con todas las condiciones del acuerdo. Fabiano no solo conservó su trabajo en el banco, sino que ha demostrado un rendimiento excepcional, alejándose de cualquier esquema dudoso. Lorena ha asistido religiosamente a terapia familiar y ha comenzado a trabajar medio tiempo en una organización benéfica. También devolvieron el dinero del lugar para viejitos, añade Jorge con una sonrisa. Mamá me dijo que ese dinero ahora está en una cuenta especial para tu cuidado médico si algún día lo necesitas. Los $5,000 fueron devueltos en su totalidad durante el segundo mes del periodo de prueba. Más importante aún, Lorena había insistido en entregarme personalmente el recibo de cancelación del contrato con el asilo, con lágrimas genuinas de arrepentimiento en sus ojos. Me levanto del sillón y camino hacia el escritorio donde Silvia solía escribir sus cartas. Abro el cajón y saco una carpeta que he estado preparando durante estas semanas. Jorge, hay algo importante que quiero mostrarte. El niño se acerca con curiosidad mientras abro la carpeta sobre la mesa. Adentro están los nuevos documentos legales que Héctor ha preparado, reflejando una decisión que he meditado cuidadosamente durante estos 6 meses de observación y reflexión. ¿Qué son esos papeles, abuelo?, pregunta Jorge con genuino interés, sin el miedo que habría sentido ante documentos legales hace unos meses. Son los documentos que modifican parcialmente mi testamento, explico con calma. He decidido que tus papás han demostrado suficiente cambio real como para ser incluidos nuevamente en la herencia familiar. Los ojos de Jorge se iluminan con alegría genuina. A pesar de todo lo que había pasado, este niño noble nunca había deseado que sus padres fueran castigados para siempre. Su capacidad de perdón me ha enseñado lecciones que ningún libro de sabiduría podría contener. ¿Eso significa que ya no estás enojado con ellos?, pregunta con esperanza. Significa que he visto cambios reales, no solo palabras bonitas, respondo mientras señalo las páginas del Nuevo Testamento. Tu papá ha trabajado honestamente, tu mamá ha buscado ayuda profesional para entender por qué tomó esas decisiones terribles, y ambos han demostrado que te aman de la manera correcta. La nueva distribución patrimonial refleja tanto justicia como misericordia. Jorge seguirá siendo el beneficiario principal, recibiendo el 60% de mi patrimonio cuando alcance la mayoría de edad. Lorena recibirá el 30%, y el 10% restante será destinado a un fondo educativo para otros nietos que puedan llegar en el futuro. Pero hay condiciones permanentes, continúo explicando. Ninguno de ellos podrá tomar decisiones sobre mi cuidado personal sin mi consentimiento explícito. Y tú siempre tendrás derecho a vivir en esta casa, independientemente de lo que pase. Jorge asiente con seriedad, entendiendo la importancia de esas protecciones. Durante estos meses, ha demostrado una madurez emocional extraordinaria, aprendiendo que el amor verdadero incluye límites claros y consecuencias justas. Escuchamos el sonido familiar de un auto en el garaje. Jorge corre hacia la ventana con emoción contenida. Son papá y mamá. Vienen a buscarme para la cena familiar del domingo. Esta ha sido otra de las nuevas tradiciones que hemos establecido. Cada primer domingo del mes, toda la familia se reúne para una cena en mi casa, pero bajo reglas muy diferentes a aquella noche fatídica. Ahora las conversaciones son abiertas, honestas, y centradas en reconstruir la confianza paso a paso. Lorena entra a la casa con una timidez que no tenía antes, pero también con una dignidad que había perdido durante sus años de codicia. Hola, papá. ¿Cómo han estado este fin de semana? Hemos estado perfectos, respondo con sinceridad. Jorge me ha ayudado a organizar todas las fotos de tu madre. Quiere hacer un álbum especial para que ustedes también tengan recuerdos de ella en su casa. Los ojos de Lorena se llenan de lágrimas, pero esta vez son lágrimas de gratitud, no de manipulación. Papá, no sabes cuánto significa eso para mí.
He estado queriendo contarle a Jorge más historias sobre mamá, pero no sabía cómo empezar. Fabiano se acerca con humildad genuina. Don Jaime, Jorge nos contó que lo llevó a visitar la obra de construcción donde usted trabajó cuando era joven. Dice que le enseñó a mezclar cemento. Así es, confirmo con orgullo. Jorge tiene manos hábiles y mente curiosa. Creo que podría ser un excelente arquitecto o ingeniero si decide seguir ese camino. Durante estos meses, he observado cómo Jorge ha florecido bajo la influencia de valores sólidos y amor incondicional. Sus calificaciones en la escuela han mejorado notablemente, ha desarrollado una confianza tranquila en sí mismo, y ha aprendido que puede confiar en los adultos que realmente lo aman. Abuelo, ¿les puedo contar sobre los papeles nuevos?, pregunta Jorge con entusiasmo. Asiento con una sonrisa, sabiendo que él puede comunicar las buenas noticias mejor que yo. Mientras Jorge explica emocionadamente sobre las modificaciones al testamento, observo las reacciones de Lorena y Fabiano. No hay codicia en sus ojos, no hay cálculo secreto sobre dinero. Hay alivio, gratitud, y algo que no había visto en años, amor familiar genuino. Papá, no sabes cuánto agradecemos esta segunda oportunidad, dice Lorena con voz quebrada. Estos meses en terapia me han ayudado a entender cómo perdí el rumbo. Nunca volveremos a tomar tu confianza por sentada. Fabiano asiente enfáticamente. Don Jaime, he aprendido que la seguridad financiera real no viene de esquemas rápidos, sino del trabajo honesto y las relaciones familiares sólidas. Jorge nos ha enseñado más sobre integridad en estos meses que lo que yo había aprendido en años. Mientras preparamos la cena dominical, observo a mi familia moverse por la cocina con una armonía que no existía antes. Jorge ayuda a su madre a preparar la ensalada, los mismos gestos que Silvia le había enseñado a Lorena décadas atrás. Fabiano conversa conmigo sobre trabajo y responsabilidades sin ninguna agenda oculta. Durante la cena, Lorena comparte una noticia que me llena de satisfacción profunda. Papá, he decidido volver a estudiar. Quiero especializarme en administración de fundaciones benéficas. Creo que puedo usar mis habilidades financieras para ayudar a familias necesitadas en lugar de solo pensar en acumular dinero. Es exactamente el tipo de transformación que Silvia habría celebrado. Mi esposa siempre creyó que las crisis más profundas podían convertirse en oportunidades para un crecimiento genuino del alma. Después de la cena, mientras Jorge juega en el jardín y Lorena y Fabiano lavan los platos, camino hacia el retrato de Silvia que cuelga en la sala. Sus ojos pintados parecen sonreírme con aprobación. Lo logramos, mi amor, le susurro a su imagen. Nuestra familia sobrevivió a la tormenta y salió más fuerte. Jorge va a crecer con los valores que tú y yo compartimos, y tal vez, solo tal vez, Lorena ha recordado quién era realmente antes de que la codicia nublara su corazón. Cuando llega la hora de que Jorge regrese a casa con sus padres para la semana escolar, nuestro abrazo de despedida es diferente al de aquella primera noche traumática. Ahora es el abrazo de dos compañeros que han enfrentado juntos la adversidad y han construido algo hermoso sobre las ruinas de la traición. Abuelo, ¿sabes qué es lo mejor de todo esto?, me pregunta Jorge mientras se sube al auto. ¿Qué es, mijito? Que ahora sé que el amor verdadero es más fuerte que cualquier cosa. Y que tú y yo siempre vamos a cuidarnos mutuamente. Mientras veo alejarse el auto en la calle iluminada por las farolas del atardecer, siento una paz profunda que no había experimentado en años. Mi fortuna de $2,5 millones sigue intacta, pero he descubierto que mi verdadera riqueza no tiene precio, el amor incondicional de un nieto valiente y la posibilidad de redención para una familia que estuvo a punto de destruirse por la codicia. La casa queda en silencio, pero ya no es el silencio de la soledad. Es el silencio de la satisfacción, del deber cumplido, del amor protegido y multiplicado. Mañana comenzará una nueva semana, y Jorge volverá el próximo viernes con nuevas historias y nuevos sueños que compartir. En mi sillón de cuero gastado, rodeado de los recuerdos de Silvia y las promesas del futuro con Jorge, entiendo finalmente que la verdadera victoria no fue proteger mi dinero. La verdadera victoria fue proteger el amor, enseñar el perdón, y construir un legado de valores que durará mucho más que cualquier fortuna material. La vida me ha enseñado que a veces las traiciones más dolorosas pueden convertirse en las bendiciones más profundas, si tenemos el valor de enfrentarlas con sabiduría y el corazón abierto a la posibilidad de que el amor siempre puede triunfar sobre el miedo.